España, vamos a ver un poquito de España, la madre patria, ¿verdad? La madre patria. Algunos rasgos importantes porque así vamos viendo cómo estuvo esto de lo árabe en España especialmente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del humanismo, del renacimiento, cómo inicia la reforma protestante? ¿Te acuerdas que un poco habíamos hablado por ahí, no? Que toda la situación tan terrible que se había vivido ya desde Aviñón, cómo hubo el cisma de Occidente, cómo se elige a este papa que se llama, ¿cómo? No, Tibaleschi, te quedaste con Tibaleschi porque el pobre viejito ya lo sentaron y lo hicieron papa, pero no, el papa, ¿cómo se llamó? El que por él se suscita el cisma de Occidente, Urbano VI, muy bien, Urbano VI, viene el cisma de Occidente, se vuelven a reunir 1417 con el papa, no, Clemencia por el amor de Dios. Martín V, muy bien. ¿Quién dijo Martín V? Muy bien, Mauricio, me estás realmente asombrando. Es tu pariente. Okay. No, entonces no hablemos mal de él porque estuvo terrible, pero bueno, era de la familia Colonna, ya te imaginarás. Bueno, ahora vamos hacia qué pasa con España. España está viviendo y no se puede desligar de esta atmósfera de renacimiento, obviamente, que quede claro. Sin embargo, ellos tienen otra situación también, que también se mezcla, también se entrelaza, sin quitar lo que habíamos visto de humanismo, del renacimiento y todo esto que hemos dicho. Sin embargo, hay otro rasgo que se entrecruza, digamos. En España, en el 711, los árabes entran por Gibraltar a la península ibérica. Divisiones entre los españoles, que en aquel entonces eran, bueno, se les llamaba visigodos. Acuérdense que los visigodos entran a España, también los vándalos, que venían también de Oriente, de Europa Oriental, entran los vándalos. ¿No has escuchado? Tú eres un vándalo, porque eran así de terribles, ¿eh? Los vándalos eran desastrosos y quedan al sur de España y al norte de África. Andalucía, de ahí hombre, Arza. ¿Ves cómo vas encontrando respuestas, verdad? Andalucía, y tienen esta, bueno, en fin. Entran por esas divisiones internas entre hermanos, incluso en España, entran los árabes en el 711 con una fuerza, amigos, con una fuerza, porque entran prácticamente por muchos lados de Europa, pero aquí entran por Gibraltar. Y luego, seguimos, esto ya no sirve, pero tienen que cambiar. En el 722 los árabes llegan hasta el norte de la península. ¿Habíamos visto este punto? Me parece que rápido, la otra vez. No. Entonces fíjate, acá en el norte, en Asturias concretamente, por aquí, Covadonga, han escuchado, ¿verdad? Con don Pelayo, se llamaba Pelayo. Comienza prácticamente lo que se llama la reconquista. Tú nada más imagínate del 711, la reconquista, tú lo sabes, termina hasta 1492. 8 siglos combatiendo, sin perder la mira de rescatar todo su país. Es una cosa, 8 siglos. Es una cosa impresionante, la verdad, ¿eh? No, los españoles, mis respetos. No funciona bien. No agarra. Espérame, ya, gracias. Llegan los árabes hasta Francia, Poitiers. Si les gusta el vino, por favor, hay que hacer un tour por ahí. Es un muy buen vino. ¿Es cierto? ¿Verdad que sí, en Francia? No. Delicioso. ¿Con el español es mejor? Mucho más fuerza. Ok, quedémoslo ahí. Entonces, Poitiers, fíjate hasta dónde llegan los árabes, cruzando toda España, las grandes montañas, los picos de Europa, llegan a Poitiers, y gracias a Carlos Martel, que me suena a coñac, nada más es así, se van acordando por los vinos y el coñac, ¿verdad? Carlos Martel junto con los longobardos logran combatir a los árabes y llevarlos nuevamente a España, o sea, los reducen hacia España.
concretamente atraviesa el río Ebro, y ahí está. Del 830 al 1030, acuérdense que del norte viene esta reconquista con esta fuerza, con este poder español, y lógicamente ante los musulmanes el sello característico de estos españoles, ¿quién es? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el general? ¿Quién es el líder? Dios, ¿verdad? Cristo, Jesucristo. Y acuérdense cómo usaban la palabra cristiandad. Yo les había dicho la connotación. ¿Qué diferencia hay entre cristianismo y cristiandad? Venga. Cristiandad es más combativo, es un término combativo, es imposición, cristiandad. Por eso actualmente ya no se utiliza la palabra, porque da esta sensación de combate, de cruzada santa, de imposición. Por eso ya no se usa el término. Pero en aquel entonces era un término no solamente válido, sino era un término honesto con Jesucristo. No podemos aceptar nada que vaya en contra de la cruz. Obviamente, y si estamos rescatando nuestro territorio, imagínate cómo tenemos nuestro espíritu ante precisamente Cristo que nos está ayudando. Fíjense, en esta parte de aquí es la reconquista, de esta parte de aquí, exaltación de la conquista, y llegan más, ahí va, llegan en esta parte de 1236 a 1248, reconquista de Córdoba y Sevilla, o sea, llegan hasta este punto. Fíjense las fechas, son siglos de combatir, combatir y combatir. Evidentemente había también siglos en donde había pacificación y donde entre ellos se pasaban la cultura y el arte. Acuérdense que los españoles, sobre todo de Extremadura, de la parte central de Castilla, son cuadradotes, son pum, pum, ¿no? Así, sus fortalezas, sus castillos, sus cuartos, tal. En cambio el árabe, la dulzura del agua, el escucharlo, todo aquello que parece, bueno, como estas, ¿no? Así como miel que se está derritiendo, ¿no? Las alfombras, ¿no? Las alfombras. Era tal la sensibilidad árabe que en esos momentos de pacificación buscaban los españoles que vinieran artistas árabes a decorar sus estancias, y al revés, ¿verdad? También habían españoles que iban a ayudar, etcétera, etcétera, a los árabes. Muy interesante. Entonces hay un intercambio cultural, hay un intercambio artístico que dura un cierto periodo, y otra vez viene el espíritu combativo, otra vez tenemos que sacar a nuestro país de esto, y entonces por eso son estos largos periodos hasta que por fin se llega a la gran batalla de Granada en 1492. 1492 ganan este último reducto de los árabes en España, y con la energía de los españoles, como tú comprenderás, con la energía de los españoles que ya reconquistaron, pues nos pasamos fronteras, y de la reconquista pasan a la conquista. Mientras están reconquistando su propio país, ellos también estructuran toda una serie de cosas muy interesantes a nivel político, a nivel de Estado. Es decir, van aprendiendo a convivir en estos nuevos territorios, se puede decir nuevos entre comillas, reconquistados. Por eso no les causó mucho problema el saber qué hacer cuando se conquistó México, cuando se conquistan otras tierras, porque ellos ya habían experimentado cómo poner, cómo instalar todo el aparato burocrático, político, social, etcétera, etcétera. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Exactamente, sí. Bien. Entonces ahí en 1492, reconquista total, batalla de Granada. España inicia su unidad como nación aglutinada por lo católico. Y mucho más cuando en el centro de Europa andaba por ahí un tal Wycliffe, acuérdense, un tal Hus, y después da pie a un tal Lutero. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Cómo va cambiando la mentalidad? Entonces ellos, más que nunca, se ponen como los paladines de Cristo, no solamente para su territorio, sino para todo el mundo católico. Es un espíritu más allá de frontera. Entramos a lo de Cristóbal Colón. Fíjate, los reyes católicos luchan con los árabes y los derrotan en Granada en 1492. Cristóbal Colón ya iniciaba
Todo una serie de experimentos. Acuérdate de que se estaba discutiendo de que si el mundo era redondo o era plano, que si estaba sostenido por elefantes, por tortugas. Era toda una mitología en ese entonces que se enredaba con descubrimientos y cosas científicas. Es muy interesante. Colón no es el primero que descubre esto de que la Tierra es redonda, participa de esta teoría varios, sobre todo Enrique el Navegante. Enrique el Navegante ya tenía planos y todo esto. Colón, ¿cuál es una de las cosas más importantes que descubre Colón? Sí. Muy interesante el globo de Nuremberg. Exacto. Que está ya la Tierra representada esférica, pero sin América. Exacto. ¿Y qué descubre Colón? Todavía más importante para él. Como todo, si tú vas a la Luna, ¿cómo regresas? Bueno, viajes. Ya de por sí salir del mundo para ir a la Luna, ¿estás de acuerdo? Ya de por sí la aventura. ¿Y cómo me regreso? Esa es la pregunta que se hace en ese momento. Él era muy buen navegante, pero con los papeles que obtuvo de Enrique el Navegante, porque los obtuvo directamente por una lady, por una mujer, ¿verdad? Los obtuvo directamente, fue más al conocimiento profundo, sobre todo de eso que preocupa, cómo regresar. ¿Sabes cómo? Va captando científicamente los aires, pero sobre todo las corrientes marinas. Exacto. Estas son las capitulaciones de Santa Fe, que tuvieron que esperar su momento hasta que la reina, que era la que te dije, la que tenía, bueno, como todo matrimonio, ok, entonces era la que tenía el mando, ¿verdad? Espérame, déjame ver que termine esto de los árabes y entonces firmamos contigo, y hacen estas capitulaciones en la ciudad de Santa Fe, por eso se llaman así, con Cristóbal Colón. No eran sencillas, no era fácil determinar algo que ni siquiera se sabe si existe o no existe camino, porque tú ponte a pensar, los portugueses ya comenzaban a tener estas zonas de barcos y demás. ¿Hacia dónde iban? Si quieren ir al oriente, ¿hacia dónde diriges tus barcos? ¿Hacia dónde? ¿Al occidente, al norte, al sur? ¿A dónde? Al oriente, ¿no? Si vas al oriente, vas al oriente, ¿estás de acuerdo? Te llega un amigo diciéndote, pues ¿sabe qué? Que me voy a oriente yendo por occidente. ¿Verdad que está? Porque estamos hablando de científicos y demás, pero aquí estamos hablando de la reina, estamos hablando del pueblo, estamos hablando... No es fácil tener esta ciencia, obviamente, en ese entonces. Entonces, era una verdadera aventura. Obviamente jamás pensaron descubrir ningún continente. Ellos iban a Oriente. ¿Y por qué es tan importante el Oriente? ¿Por qué es tan importante? El Oriente es importante sobre todo las especies. Las especies en aquel entonces, y todavía ahora, cuando haces tu arrocito, aquel, ¿no? Paellero, ¿qué le pones? Azafrán. Y lo que cuesta el azafrán. O sea, vale oro las especies, mija. Entonces, el que pueda haber condimentos en la comida es importantísimo, más que el oro incluso. Por eso el Oriente es muy importante, además de la seda, por supuesto, además de otros productos, además de otras cosas preciosas, por supuesto. Aquí está un mapa que es muy interesante. Fíjense las corrientes, la alcanzan a ver, ¿no? Cómo van las corrientes. Por eso México no es descubierto de inicio, porque las corrientes del Golfo no permitían tan fácil la entrada a descubrir México. Entonces por eso van en las Antillas y demás, porque eso provoca tanto los aires, pero sobre todo lo que decíamos, las corrientes marinas. Aquí está, de una vez se los digo, la Española, aquí está, la alcanzan a ver la Española, que es Santo Domingo, aquí está Haití y Santo Domingo, aquí está Cuba, Puerto Rico y Jamaica. La Española, que así se llamaba primero, fue muy importante, fue como el laboratorio de los españoles en estas tierras nuevas. Y todavía te presento un mapa en donde vienen los españoles hacia estos territorios y después aquí es Acapulco. Sale la nao china que da hacia Filipinas. Porque, digo, si le dices a un europeo que nuestro traje regional es la China poblana, pues, ¿verdad? Y el mariachi que viene de Francia, pues, ¿no? Entonces, la importancia de las rutas, de las corrientes marinas. Muy bien. Se les
se les atraviesa un continente. Estoy dando probaditas de algo que ya saben ustedes perfectamente desde ahora con los métodos modernos, desde segundo de kinder, estoy segurísimo, ¿verdad? Desde segundo de kinder ya saben de esto. Entonces, nada más son unas probaditas rápidas para que vayamos al punto, ¿no? Este es un dibujo del mismo Cristóbal Colón, como dibuja la española, o sea, Santo Domingo, acuérdate, ¿no? Cuando llega Santo Domingo, ida y vuelta, que fue lo más importante que descubre Colón. Inmediatamente los reyes hispanos fueron ante el Papa Alejandro VI. ¿Te acuerdas de él? ¿Sí te acuerdas que lo mencionamos? El Papa Borgia, Rodrigo Borgia, muy bien. Alejandro VI, para refrendar sus derechos sobre las nuevas tierras. El Papa era español, acuérdate, el Papa era español. Y logran, en mayo de 1493, es decir, inmediatamente al regreso de Colón, la bula interchetera, por la que se marca una línea imaginaria en medio del océano Atlántico. ¿Cómo lo hicieron? La línea meridiana que se trazó de polo a polo a 100 leguas de occidente. A ver, calcúlenle por favor, una legua, ¿cómo se mide? ¿Una legua qué es? ¿Un kilómetro? Si te digo un kilómetro, más o menos tienes idea. Una legua. 1000 millas. 1000 millas. 1000 millas. Una milla, algo así. Algo así. Tarea, entonces, tarea, ¿verdad? Tarea. No lengua, porque eso claramente lo saben. No, una legua. ¿Ok? Por favor, póngale ahí, tarea. Una legua. Calculaban con el trote del caballo incluso. Es muy interesante, ¿eh? El punto aquí es cómo le hacen a mitad de océano. ¿Ok? Cuando la brújula árabe, acuérdate que es chino, en fin, empieza a hacerse loca, en ese momento, en esa línea imaginaria, por eso es una línea imaginaria, se vuelve loca la brújula, ahí determinan, fíjate qué manera, ahí determinan que todo lo que iba consiguiendo, descubriendo Portugal por África, hacia la India, que es lo que estaba haciendo Portugal en ese momento, fuera para ellos como una encomienda de evangelización, que lógicamente entendemos que esa encomienda de evangelización se enreda con lo político, económico, militar, etcétera, etcétera. Es verdad, ¿verdad? Y por el otro lado, lo que el continente que se le cruzó en el camino, no solamente a Colón, a todo el europeo, porque en la mentalidad europea, 3 continentes iban conforme a la Biblia, ¿tú crees? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 3 continentes, está perfectamente adecuado a la Biblia. Cuando se les atraviesa el cuarto ya no supieron a quién meter. O sea, les cambió. Esto es muy curioso. Cambió la mentalidad, se enfrentaron a algo desconocido. Colón, tú sabes que él estaba terco, que había llegado a las Indias, y por eso a nosotros se nos llama las Indias. Y las Indias significa todo el continente. Y las Indias, para que fueran diferenciadas con las Indias orientales, nos pusieron que las Indias occidentales, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Colón decía que había llegado a Zipango. Sí, es China. Japón en ese entonces. China, Zipango, Indias. Eran Zipango y Catay. Sí, era totalmente las Indias. Y él decía las Indias. Y todo se conoció como las Indias. Pero nosotros ya sabemos que las Indias tal cual, la India, sería el que tiene el nombre, digamos, la India tal cual. De ahí viene pues el indio sobre todo, más que indígena, la palabra de indio, ¿no? Y bueno, ¿dónde estoy? Leguas al occidente de las islas Cabo Verde, que eran los últimos que habían descubierto, determinando que las tierras que se encontraran al oriente de esta línea eran confiadas a Portugal, mientras las que se encontraran al occidente correspondían a Castilla. Esto marcaba un territorio desconocido hasta ese momento, pero que equivaldría a casi 42.000 kilómetros cuadrados. Esta disposición fue cambiada ante las protestas de Portugal por el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, donde se recorrió la línea más al oeste, marcando 370 leguas al occidente. Yo quisiera saber con qué pasos, con qué metro, ¿verdad? Las 370 leguas más al occidente para que le tocara más territorio a Portugal. Otra cosa,
Aquí les traje lo prometido. Este libro, que es muy interesante, donde manifiesta el autor que quien descubre América es China, son los chinos. 1421. Es interesante los documentos que presenta el autor, donde presenta incluso algunos mapas de las islas, como Puerto Rico, etcétera, pero también hasta Chicago. Es muy interesante el libro. ¿Quién es el autor? Se llama Gavin o Gabán, no sé cómo se pronunciará, Menzies, así con Z, Menzies, así se pronuncia. Bueno, aquí está, después si lo quieren echar un ojito, aquí está este libro, muy interesante. El punto, voy a esto. ¿Por qué se define que Cristóbal Colón es el descubridor? ¿Por qué no los chinos? ¿Por qué no los vikingos en el norte? ¿Por qué se define que el descubridor es Colón? Porque había que quedarse con el territorio. Si yo hubiera otro ahí. Había que quedarse con el territorio. Muy buena observación. ¿Alguno más? ¿Por qué se define? ¿Por qué se ha definido que él es el descubridor? Siendo que sabemos que otros habían llegado. Porque lo avalan los reyes católicos ante el Papa, ¿no? Muy interesante punto, muy interesante. Muy bien, hija. Muy bien. Iban acercándose y ¡guas! Muy bien. Porque inaugura un camino de ida y vuelta, así sea de comercio, de civilización, que puede ir y venir con todo lo que eso conlleva. Un camino de comercio, de cultura, de civilización, de arte, ida y vuelta. Por eso a Colón se le define como descubridor, mientras que los otros llegaron eventualmente, pero no hicieron un camino que tiene que intervenir, lo que tú decías, obviamente una cuestión de oficialidad de parte de los reyes, y como tú muy bien también señalabas, también un estar ahí, ¿verdad? Bueno, miren, esta es la línea alejandrina. ¿Sí la alcanzan a ver allá atrás? ¿Sí? Aquí está Alejandro VI, se le llama obviamente Alejandrina por Alejandro VI, del 3 al 4 de mayo de 1493. Tordesillas. Cuando se hacen estas leguas más al occidente, mira lo que van, con lo que van topando. Con Brasil. Con Brasil. Por eso, Brasil se habla portugués, evidentemente, y Brasil tiene también una cultura de negritos mucho más fuerte, mucho más que en los países latinos. ¿Por qué? Ya lo van captando. No solamente eso, sino como ellos dominaron África para llegar por este rumbo a la India, tenían muchas posibilidades precisamente de llevar todas estas personas, además de que se aliaron con holandeses e ingleses también posteriormente en el comercio de esclavos. Entonces por eso tantos hermanos de color en esta zona. Fíjate hasta dónde actualmente es Brasil. ¿Esto qué quiere decir? Pues una lucha continua obviamente en contra de España, que poco a poco iban teniendo este territorio. Y otra cosa muy interesante, que aquí en estas fronteras estaban las reducciones jesuitas, y ahí estuvo también muchos de los problemas que se vivieron en Europa, se vivieron prácticamente en América. Te voy a decir otra cosa, en las Antillas, apenas las vemos aquí, pero las Antillas prácticamente son fronteras europeas. Hay Antillas holandesas, hay Antillas inglesas, hay francesas, o sea, muchos de los combates y los problemas europeos prácticamente también se reflejaban en las Antillas. Bueno, por si no lo conocen, este es el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, firmado por los Reyes Católicos. Tordesillas, ahí se encontraba Juana la Loca, la hija, Juana la Loca. ¿Por qué estaba loca? Por Felipe IV el Hermoso, celos. ¿Tú crees? ¿Sabes eso de celos? No, tú no. Pero ahí estaban los celos. Y entonces, Felipe IV el Hermoso, su esposo. El regio patronato, que también es un punto muy importante para tenerlo en cuenta en todo esto, el regio patronato, porque mucha gente actualmente dice, pero ¿cómo los frailes y los monjes y los arzobispos y los prelados y lo que sea se dirigen más al rey que al papa? Como que actualmente eso no cuadra, ¿no? En aquel entonces así era, porque eran territorios tan nuevos que lógicamente el papa se confiaba
de los reyes para que ahí se sustentara la Iglesia Católica. Y entonces les concede, es una concesión, no es un derecho que ellos se lo hayan ganado, es una concesión de parte del Papa, dándoles este regio patronato se elabora entre 1501 a 1508 aproximadamente. Y vean, primero, el derecho de la corona española a enviar misioneros o evangelizar a los indios. 2. El derecho exclusivo de la corona para construir iglesias, monasterios y hospitales. Esto es muy interesante, muy interesante. Era más importante una bula, un decreto del rey que una bula del Papa para construir una iglesia, imagínate. 3. El derecho de presentar listas de 3 personas ternas ante la Santa Sede para ser obispos o para ser un cargo importante. Esto es muy interesante porque Zumárraga llega a México nombrado ¿por quién? Por Carlos V. Y ahora entendemos que Carlos V había recibido de parte del Papa lo que se llama el regio patronato. Luego seguimos. El derecho de la corona a ser ella la que recogiera los diezmos. Aquí entramos en problemas, porque los diezmos es muy difícil. Los diezmos. Que luego pasaba a la iglesia. Sí. Aunque siempre fueron insuficientes, los indios estaban exentos. Esto también fue algo bien interesante porque para instalar la iglesia diocesana se necesitan los diezmos. Fíjate qué interesante. Los religiosos al final son más, vamos a llamarle, internacionales. ¿Qué pasa si un franciscano de la época necesita a otro colega que sepa chino, porque se está haciendo este encuentro con la nao china Filipinas? ¿Cómo le hace un franciscano? Acude a su orden y se lo trae posiblemente de Francia. ¿Estás de acuerdo? En cambio, la iglesia diocesana, sus recursos, su gente, tiene que estar ahí. Yo no sé si esto ustedes lo capten, sobre todo los laicos. ¿Cuál es la diferencia entre órdenes religiosas y clero diocesano? ¿Lo captan? ¿Todos? ¿Sí, perfectamente? Perfecto, porque yo soy diocesano. Bueno, a tales privilegios se añadieron abusivamente y sin consentimiento eclesiástico otros 2. Esto es abuso, no es concesión. Sin embargo, el Papa, para muchas veces no pelearse con el rey, pues hacía como que no veía a veces. Las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos podían ser revisadas y en consecuencia modificadas por el orden civil. Esto. Segundo, el privilegio de exigir el pase regio o plachet, que era la autorización de la corona para que los documentos pontificios pudieran llegar a sus destinos. O sea que todo tenía que pasar por la censura del rey, de ida y vuelta. Documentos directamente del Papa eran difíciles. Sí los tenemos, sí los tenemos, pero era difícil, tenía que pasar por el plachet del rey. Te voy a decir otra cosa. Uno nunca sabe. Cuando nosotros tenemos escasez de documentos por las guerras que se han dado en contra de los católicos, por decirte algo, te vas a España. Y ahí puedes encontrar un material valiosísimo que no se encuentra en México. ¿Por qué? Porque en las guerras que hubo aquí, muchas veces se quemaron esos archivos y demás, mientras que se conservó en el plachet del rey en sus archivos. Es muy interesante. Bueno, eso cuando tú te metas a los archivos, yo ya te estoy encaminando para que no desfallezcas, ¿no? Al descubrir el continente americano, las fantasías del hombre del Renacimiento, acuérdate que estamos en el Renacimiento, la Reconquista, que también tienen los españoles, por supuesto, sediento de poder y riqueza, y al mismo tiempo que ansía ser instrumento de Dios, se encuentra con una realidad que motiva aún más sus sueños, una loca ansiedad de poseer sus quimeras, fermentándolas con divinidad. Este nuevo mundo que se atravesó ante la ruta que se seguían a las Indias, alteró y conmovió al antiguo orden, tocando a estas nuevas tierras hasta el título de las Indias, lo decíamos. Fíjate, todos participaban de esta misma efervescencia con una profunda motivación religiosa, ya que eran hijos de Dios. Los frailes mendicantes, ¿quiénes son los mendicantes? ¿Quiénes son? Los franciscanos y los dominicos, exacto, tenían esta motivación, sobre todo por esta palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Fíjate, vayan y hagan todo
todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De esta manera era claro que tenían que convertir, catequizar y bautizar a todas las gentes para que la segunda venida de Salvador se realizara ya. ¿Me expliqué? Por lo tanto, los frailes estaban pero en efervescencia de bautizar y bautizar y bautizar mucho con esta idea de la parucía. ¿Por qué los protestantes no? Ya hablamos de los protestantes. ¿Por qué los protestantes no? No tenían un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo estamos en América Latina? Hay mestizaje, ¿estás de acuerdo? Tenemos de India y tenemos de España. ¿Qué pasa? Y de otros. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Simplemente es un ejemplo. Los van recluyendo, poco mestizaje, prácticamente nada, los van exterminando o haciéndolos en reservas. Y eso tiene mucho que ver con la cuestión también de la mentalidad. ¿Por qué los protestantes no? Lutero, te estoy poniendo uno, Lutero. Pero yo creo que viene más de Calvino. Bien, venga, usted sabe. Lo sé que lo tienes aquí, venga, sí, bien. Algo me parece que ya eres escogido de Dios de antemano. Bien. Exacto, predestinación, escogido por Dios. ¿De dónde sacó eso? Sí. Pero yo creo que viene más de Calvino, precisamente. Protestante, sí, pero el que inició, pero la predestinación la soporta más Calvino. La soporta más Calvino porque hay un desarrollo posterior, pero Lutero es el que inicia. ¿Por qué? Venga, la predestinación. ¿Por qué sale eso de Lutero y después de Calvino con más madurez, con más profundidad? ¿Por qué? ¿De dónde sacan los protestantes precisamente la predestinación? Venga. San Pablo. Había mucho de San Pablo, pero ojo, son algunas ideas tomadas de ellos de San Pablo, porque San Pablo no era protestante, obviamente, ¿no? Pero es interesante. Sí, pero ¿por qué? ¿Dónde da ese espíritu? ¿Dónde da ese espíritu? Solo la fe te salva. Solo la fe te salva. No importan tus obras. ¿Por qué? Porque la gracia de la salvación se nos da completamente de parte de Dios, gratuitamente. Tus obras para nada sirven. Entonces viene, lo estoy haciendo muy drástico, pero hay toda una disquisición obviamente en todo esto, según Calvino, según Melanchthon, según Martín Lutero, etcétera, ¿verdad? Pero el punto es ese. Sí, dime. Pero ahí en este caso, ¿qué tanto, bueno, sería hablar un poco más de teología, qué tanto se contrapuntea con la idea de Santiago? No, por supuesto, nada más toman esa parte. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Santiago dice, demuéstrame Tu fe. yo te lo demuestro por mis obras, totalmente. Pero no, vuelvo a repetir, San Pablo no toman rasgos, cosas de San Pablo, ¿sí? Pero no es que San Pablo, vuelvo a repetirlo, sea protestante ni nada por el estilo, ¿no? Él está hablando de ¿qué? De que efectivamente la salvación viene por una iniciativa de parte de Dios. Todos estamos llamados a ser santos, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es el punto aquí clave para poderlo complementar bien y verlo bien? ¿Cuál es el punto aquí clave? Ustedes van a ser del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y yo quisiera que esto lo vieran así como maravilloso. Es que es clave esto para también la Virgen de Guadalupe, porque fíjate, te voy a adelantar por qué la Virgen de Guadalupe, te lo voy a adelantar. Muchas ocasiones se piensa que la evangelización en América fue una imposición de la cruz con lo militar, ¿cierto o no es cierto? Sí. ¿Qué hizo la Virgen de Guadalupe? Inculturar. Exacto, muy bien, Mauricio. Ya les di clave para que me digan la palabra clave, que complementa que efectivamente todos estamos llamados a la salvación. Efectivamente, la gracia viene de esa inspiración divina y de esa intención divina que es gratuita. Como una madre a su hijo. El hijo no necesita ni hacer ni deshacer para que tenga el amor de la madre. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa se necesita aquí
que complementa nuestra fe católica. Y fíjate que es tan importante que por eso tenemos en la parte norte una situación tan distinta a la parte de toda América Latina, totalmente distinta. Ahora sí voy con ustedes. A ver, Mauricio, me ibas a decir una cosa. Fusión sin imposición se logró. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué Por la punto? inculturación. No, pero ¿en qué punto? ¿Dónde está? Para que sea una verdadera inculturación. Porque la Virgen habló a los indígenas en sus valores. Por ahí vas, Mauricio. No sé cómo está, pero por ahí vas. Sí, Sino que pasara por la iglesia, por los obispos y por los sacerdotes. que pase por la iglesia. Sí, porque efectivamente, cuando viene esto, hay una ruptura con la iglesia. Tiene una consecuencia, pero ¿dónde está la palabra clave? Ahí te va. La aceptación, El amor, el corazón. Para que haya amor verdadero, ¿qué se necesita? entre ser como ellos. Empatía, experiencia, se ve que tienen Aceptación. experiencia del amor, aceptación. Hay otra palabra clave que es dificilísimo de vivir. Conocerse. Por ahí van. Entrega. Por ahí van. Sacrificio. Perdón, sacrificio, entrega. Todo eso está perfecto, pero no. O sea, maravilloso, pero no. Sí, ¿Eh? No tengo. Alteridad. Alteridad, me encantó tu palabra, maravillosa, pero no. Aceptación. Aceptación, ser como ellos, es una palabrita dificilísima de vivir. El Libertad. sacrificio. No puedes vivir el amor sin libertad. ¿Libertad qué significa? Hacer todo lo que yo quiera. Esa es una parte. Si te quedas ahí, ¿qué significaría más bien? Un disfraz de egoísmo, ¿estás de acuerdo? Libertinaje y todo eso. ¿Qué falta ahí para que sea una verdadera libertad? Hacer todo lo que yo quiera a favor del ser humano para que se realice en plenitud. Entonces sí estamos hablando de libertad. ¿Me expliqué? Si lo encamino hacia mí, puede ser un disfraz de egoísmo. ¿Estás de acuerdo? O de instrumentalización. Cuando mi libertad va hacia que tú seas más libre, hacia que tú seas más persona, hacia que tú te realices más, entonces sí estamos hablando de una verdadera libertad. Obviamente estamos en concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque yo ya me perdí en toda esta teología que andamos, ¿no? Entonces, un católico está diciendo, venimos porque Dios, con su infinita gracia, nos da todo esto. Pero tú tienes que responder. Te lo digo en una cosa muy fácil. Que Dios no llega con María y le dice, con la noticia de que vas a ser la madre de Dios. No. Le pregunto. Y entonces viene la libertad de María de decir sí. Por eso es válido su sí. Porque no es, exacto, la fiat, porque no es impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto hay amor. Él no está en la cruz porque no le quedó otra. Porque ni modo, porque Dios no. Sino Él entrega su vida. Hay libertad. ¿Sí me expliqué? Y nadie me quita mi Voluntad. Exactamente. Entonces la libertad es el punto aquí. Voluntad. Por eso San Pablo camina muy bien San Pablo diciendo, Dios nos da la gracia. Dios gratuitamente nos da su amor. Dios se entrega totalmente. Dios quiere que tú seas santo. Pero necesita que tú digas sí o no. Porque siempre va a respetar ¿qué? Tu libertad. Que Él te dio, sí, pero siempre va a respetar tu libertad. El amor no se impone. Exacto. ¿Ves cómo todo ya lo que dijeron cae perfectamente? El amor no se puede imponer. Por eso cuando llegan los novios, ya te digo que me encanta esa palabra porque declaro novio, que llegan, es que tú nunca me traes una flor y ahí viene el otro tarado con la flor. No, ya sí, ya te lo digo, o sea, es un... Se vale. No, ya. ¿Cómo esto se va viendo también de lo personal, por supuesto, no? Toda una mentalidad entonces, mira, nosotros hemos sido salvados, nosotros. Punto. Porque mis obras pues no dan la salvación, dicen los protestantes, no me da a mí nada. Entonces Dios me ha elegido para ser salvo, sea bueno o no sea bueno, porque al final de cuentas mis obras no ni suman ni restan, ¿me explico? O sea, todos modos. O sea, los otros- Entonces yo soy, no me interesa
O más bien, sabrá Dios si a ti te ha salvado o no. ¿Sí me explicó? En cambio, la mentalidad católica es esta: hagan todo, bautícenlos, pónganlos como es tu hermano. Aquí viene el espíritu tal cual del español, del renacimiento de esta época. Les regalan doncellas indígenas. ¿Qué hace Hernán Cortés? ¿Repartirlas inmediatamente con sus soldados? Ah, no. Se bautizaba. Primero las bautizamos, después las repartimos. Es la mentalidad renal. Sí, no nos vamos a, ¿verdad? Su sacramentito, ya son católicas, pum, ahora sí. Que anda. En nuestra mentalidad es así como de. Pero así funciona la mentalidad de una época renacimiento, medievo y al mismo tiempo católico. ¿Cómo ven, mija? Interesante, ¿verdad? Bueno, eso digo yo. Todo esto va a ayudarnos para lo de la Virgen de Guadalupe, obviamente, para que se dé esa inculturación, efectivamente, que no es imposición. Muy bien, Mauricio. Fíjate, obviamente, a grupos de población contrarios a la fe, ojo, tú te tienes que convertir al catolicismo, ¿verdad? No soportamos a nadie que no sea cristiano, que no sea católico, no soportamos a nadie, porque nosotros hemos podido recuperar nuestro territorio gracias a ¿quién? A Cristo. Después de siglos de lucha y lucha y lucha. ¿Tú crees que voy a aceptar a otros? Y mira, que estaban en contra de judíos y de árabes, judíos y árabes, que creían en ese mismo Dios, ¿eh? Sin embargo, señores, a través de ser católicos, que significaba a través de la iglesia, como tú muy bien lo decías, a través de la iglesia. Señores, aquí es así. Te bautizas, estás en este territorio de Jesús. No te bautizas, para afuera. ¿Quién hizo así? Isabel. Digo, bueno, o sea, en el sentido de me vas. Isabel. Isabel corrió a 500,000 de judíos, 1,000,000 de árabes de España. Te adelanto una cosa. La Virgen María eligió el nombre Santa María de Guadalupe, judío y árabe. Ahora sí vamos viendo, muy interesante, judío y árabe. No sé si alcances a captar aquí una cosa muy importante. Ella toma como su identidad al ser humano más despreciado de ese momento. Interesantísimo, es el mismo Dios, ¿eh? La quieren canonizar, hombre. La quieren canonizar. ¿Sabes quién se opone? Los judíos. Los judíos, sí. 1495, el segundo viaje. Realmente, yo no sé si ustedes han estado en Corpus Christi. Ahí está, no sé si sea un modelito de la nave, precisamente de que tú dices, yo subirme a eso para Chapultepec, pero ni soñando. O sea, vete al océano, no, para Chapultepec, ni soñando. Es una cascarita de nuez. ¿Lo han visto? Sí, yo sé. Es una, ¿cierto? Una cascarita. Una calavera chiquitita. Es increíble la aventura, nada más de subirse en esa cosa. Y nada más te tiran el tiempo de huracanes, ya te quiero ver, ¿no? Entonces, llegan, reconoció la isla de Jamaica y las pequeñas Antillas. Yo sé que esto ustedes lo saben perfectamente. En 1498, en el tercer viaje, Cristóbal Colón toca la isla de Trinidad, en las costas de Venezuela, que inmediatamente vieron las casas que estaban arriba, con palos arriba del agua, y dijeron, me parece Venecia, y por eso le pusieron Venezuela. No conocían a Xochimilco. Y luego, sí, no, imagínense, ponen un nombre así, ¿no? Viva. En 1500 Isabel Católica hace poner en libertad y repatriar a los indios reducidos a la esclavitud y llevados a España, que fue lo que se llevó Colón, para que vieran. No llevó mucho oro, así que papagayos y todo lo que pudo, más o menos como para llevar de que ese dinero que había invertido, más que Fernando, ¿quién invirtió el dinero? Isabel, ¿no? Hasta las joyas. Bueno, en 1503, creación de la Casa de la Contratación de Sevilla, que goza de monopolio del comercio con las Indias y regirá de hecho las relaciones con el Nuevo Mundo. Sevilla se convierte en la puerta de las Indias occidentales. Fíjate las épocas, por favor. 1492, apenas el viaje de descubrimiento. ¿Estás de acuerdo? ¿No te parece rapidísimo que ya tienen una organización? No te sorprendas, porque te lo dije. Cuando iban
reconquistando, ellos iban teniendo experiencia de poner todo este tipo de estructura burocrática en esos territorios. Por eso no es de sorprender que haya sido tan rápido para ellos. Seguimos. En 1504 muere la reina Isabel. Ahí está el testamento, por si alguien se quiere acercar, a ver si le dio algo. Luego, Santo Domingo, digo, no nunca saben, ¿no? En 1511, esta es una fecha que deben de tener en su pensamiento y en su corazón. En Santo Domingo, como les dije, se dio el experimento de toda esta nueva situación con los indígenas. Acabaron con ellos, por supuesto, acabaron con ellos, ¿verdad? Y los que trataron de defenderlos fueron los dominicos. Los dominicos estaban en Adviento y en un domingo se ponen de acuerdo los dominicos para que el más fogoso predicador dijera algo, ¿verdad?, en contra de esta esclavitud de los indígenas, y obviamente les iba a caer directamente a los encomenderos. Así que en un sermón muy fuerte, ahí tienes 1511, Antonio de Montesinos, ahí está Santo Domingo, Antonio de Montesinos, apoyado de toda su pequeña comunidad, lanza el primer grito en favor de justicia, a favor de los indios. Esto tenlo en tu pensamiento, en tu corazón. Se han hecho simposios, congresos por Antonio de Montesinos, porque fue el primer español dominico que echó fuerza, que luchó por los derechos humanos. Y todavía le reclamaron. Y muy listos, los dominicos dijeron: para el próximo domingo voy a pedir perdón a toda la comunidad de encomenderos. No falte usted. Se llenó aquello, bueno, hasta el perro de la isla llegó, ¿no? Se llenó aquello así. Ya que estaban todos, ahí te va de nuevo, ¿no? Fue una lucha tan valiente de los dominicos, hay que decirlo, fue el primer grito a favor. Todavía no descubren México, ¿eh? Estamos en 1511, todavía no descubren México. En 1511 pasó algo en México, pero todavía no lo descubren en ese mismo criterio que les estoy diciendo. Hasta que no se realice una ruta de comercio de ida y vuelta, se aplica eso de descubridores. Porque en 1511, precisamente, cuando se lanza este grito, había un naufragio y 2 náufragos caen en territorio maya. ¿Alguno de ustedes me dice un nombre de estos náufragos? Guerrero. Gonzalo Guerrero. Muy bien, mija. Estrellita para ti. Hay una novela, Gonzalo Guerrero se llama, buenísima, no se la pueden perder, es muy buena. ¿Quién la ha leído? ¿Alguien la ha leído? ¿No? Gonzalo Guerrero, es buenísima, de tarea para todo el mundo, Gonzalo Guerrero, así se llama. Es una novela, pero te da un sabor a ese tiempo. Buenísima la novela, Gonzalo Guerrero. El otro que es muy importante, que va a ser muy importante, clave para Cortés. ¿Quién? Aguilar, muy bien. Jerónimo de Aguilar, muy bien, apúntele usted. Jerónimo de Aguilar, muy bien. 1511, mientras el dominico está gritando por los derechos de los indígenas, en México, en Yucatán, están estos náufragos, y Gonzalo Guerrero se hace maya, digamos, adopta la cultura maya, se tatúa, se casa con una cacique yucateca, está muy guapa, ¿no? Seguramente, y tiene sus 3 primeros mestizos. O sea, eso está pasando, mientras que el otro, que seguramente iba para el sacerdocio o alguna cosa religiosa, él sigue católico y español, y no me cambian de aquí, y él entonces sí está preso, mientras que el otro está preso por el amor. Se oyó muy bien, ¿no? Bueno, aquí está, para nosotros es importante la cultura madre, donde estamos aquí, en esta parte de aquí, ¿verdad? Que es Tabasco, un poquito de la zona de Veracruz, Chiapas, La Venta, etcétera, Olmeca. Los olmecas, ustedes saben que es nuestra cultura madre. Los mayas, que también son muy importantes para nosotros, y los toltecas. Esto subrayenlo, por favor, y anoten ese nombre de abajo, Toltecayotl. Toltecas. Los toltecas fue la cultura que va decayendo en el año 1100 aproximadamente, pero llegan al tope de la civilización, del arte, de la ciencia, de la mentalidad. Tolteca incluso para los aztecas significaba artista.
pero en el sentido no como nosotros, como el artista, como un espécimen así como de segunda. No, para ellos el artista es el sabio además, ¿no? Es el sabio. Los toltecas habían llegado a la percepción de un único Dios. Fíjate nada más que le llamaban Tloquenahuaque. Apúntelo por favor, porque ese siempre va a salir. Tloquenahuaque, con H. Huaque. Tloquenahuaque. Después va a salir Tloquenahuaque. Eso va a salir, que es el Dios. Ahora, de ahí surge también Quetzalcóatl. Y toda esta cultura va a permear a sus alrededores y hasta Yucatán. Chichén Itzá viene en mucho de esta cultura tolteca. Fíjate lo que te estoy diciendo, los toltecas, mis respetos, es hasta el fondo. Sí, ingeniero. Ahora sí te dije ingeniero y no doctor. A ver, venga. En los olmecas ya empieza a percibirse la serpiente emplumada, No hay nada escrito, pero sí hay algunos grabados en donde se ve ya la serpiente emplumada desde los olmecas. Qué interesante, muy interesante. Sí, exactamente, muy interesante. Los toltecas llegan a ser lo máximo. Pero dicen esto. Ese Dios, en muchas ocasiones dicen esto con esos cantares preciosos mexicanos. Por favor, apunten el libro Cantares Mexicanos, Miguel León Portilla, por favor, hay que leérselo de pe a pa. Por favor, Kleenex a un lado, porque cada vez que hay esta lectura es tan hermosa que no sabes qué hacer. No, entonces, Kleenex a un lado. Entonces es León Portilla, Miguel León Portilla. Otro libro maravilloso de Miguel León Portilla, yo soy el fan número 1 de Miguel Portilla, es Toltecayo. Eso no lo pueden dejar. Olvídense de esta clase, o sea, simplemente por ser mexicanos ustedes necesitan saber eso. La visión de los vencidos, de una vez vamos con bibliografía de Miguel León Portilla. La visión de los vencidos, importantísimo también, la visión, el reverso de la conquista, importantísimo, por favor, apúntenlo en Miguel León Portilla, el reverso de la conquista. Otro libro maravilloso, La filosofía náhuatl, maravilloso libro, ¿no? Bueno, ya les diré otros de él, pero estos váyanlos adquiriendo, por favor. Vale la pena leer esto, porque vas descubriéndote y vas descubriendo tu entorno y vas descubriendo de qué raíces, una de nuestras raíces profundas, ¿verdad? La otra es la española, porque yo de una vez lo digo, precisamente lo que hace la Virgen de Guadalupe es que nosotros nos unamos con armonía en todo lo que somos y no vivir con una tragedia de un complejo, ¿verdad? Todavía de lucha, de quién contra quién, cuando tú eres parte de dos inmensas culturas que a su vez tienen otras tantas. Por eso aquí te dicen también vándalo, eres un vándalo, porque también tienes algo de vándalo. O sea, tenemos de dos grandes culturas, la española y la indígena. Sí. Tonantzin Guadalupe de Miguel León Portilla también, un libro muy interesante. Tonantzin Guadalupe, aunque a mí me gusta más la traducción, lo tengo que decir, de Mario Rojas. Tonantzin Guadalupe, póngalo por favor. Y ahí Miguel León Portilla también dice una cosa muy interesante sobre las informaciones jurídicas de 1666, que en su momento se los voy a leer cuando llegue el punto, pero también adquiéranlo, es muy interesante esa. Bueno, entonces los toltecas, vamos. No, pero iba a decir que decían Los cantares. Los toltecas. Sí. Eso, mira, eso. Fíjate, ¿cómo le llamaban a Dios? Inhueneliteotl, Dios, del arraigadísimo Dios, verdaderísimo Dios quiere decir, arraigado quiere decir verdadero. Y Palnenohuani, dador de vida por quien se vive, Teyocoyani, el creador de las personas. Aquí está para que lo puedan escribir bien. Tloquenahuaque, el dueño de la cercanía, de la inmediación. Ihuicagua, Tlatipaque, el dueño del cielo y de la tierra. Ometeotl, el dios de la dualidad. Omeyocan es el lugar donde está Ometeotl, digamos así, como el paraíso de Dios, el dios de la dualidad. Si te fijas, todos estos son características de un solo Dios. No estamos hablando aquí de ídolos, que quede claro. No son ídolos esto. Son características, cualidades del único Dios. Pero en la mentalidad, ahí me quedé, ¿verdad? En la mentalidad, sobre todo cuando llega todo esto, cuando se empieza a venir abajo la cultura en tolteca. Me refiero a Tula. ¿Cuándo se empieza? Te lo dije. ¿En 1100? 1100, exacto. 1100 se viene abajo.
Sin embargo, ha permeado tal el área que un pueblo ha tomado esta cultura tolteca y la ha llevado realmente a lo máximo, que son los texcocanos. Los texcocanos. Netzahualcóyotl. Exactamente. Por favor, estrellita para ti. Muy bien. Una de Yucatán aquí con Jerónimo de Aguilar, acá con el Netzahualcóyotl y allá con Pelayo, don Pelayo. ¡Qué maravilla! Fíjate, ese es muy importante. Netzahualcóyotl. Y tiene unos cantos, a Tloquenahuaque le llamaban el Dios desconocido. ¿Te suena en este año de San Pablo? El Dios desconocido. ¿Te suena? De cuando estuvo en Areópago, cuando estuvo en Atenas, él veía esta especie de columna, de repisa, ¿verdad? Sin nadie, no había escultura, no había figura, al Dios desconocido. Algo así es Tloquenahuaque. No lo representaban, no lo dibujaban, no es un ídolo. Esto es importante porque la Virgen de Guadalupe no toma ídolos. No toma ídolos. Toma lo bueno, lo verdadero dentro de la cultura religiosa. Pero no es que tú comienzas a ver, es que se parece esa parte de ahí a Quetzalcóatl, es que se parece eso a Huitzilopochtli, es que se parece... No. Eso para mí son interpretaciones que no van con todo el contexto del Nicalmopogua, no van con todo el contexto de la Virgen de Guadalupe. Son las características del Dios verdadero. Ahora bien, Netzahualcóyotl decía, hay un solo Dios, ¿sí? Pero es tan poderoso, tan alto, tan omnipotente. Y yo, ¿cómo me encuentro? Tú te ves en el espejo, enfermo, la vejez, la muerte. Por lo tanto, la manera de pensar de Netzahualcóyotl, que es de los grandes filósofos, de los grandes filósofos y de nosotros, es un Dios tan omnipotente, tan alto, tan lejano, que no le importa el ser humano. ¿Cómo? ¿Por qué dice eso Netzahualcóyotl? Lo estoy viendo. Enfermedad, ancianidad, limitaciones, muerte. No le importa el ser humano. Es más, hay cantos donde dice, ese Tloquenahuaque se burla de nosotros. Porque al final de cuentas viene de toda una mentalidad de que el quinto sol, lo vamos a ver en su momento, que es la época esta, va a terminar tarde o temprano en un colapso, en terremotos. Por lo tanto, Él nos hizo, al final de cuentas, para acabar en la muerte. ¿Me explico? ¿Por qué los sacrificios humanos entonces? ¿De qué sirven los sacrificios humanos? Para darle esa sangre y ese corazón a los dioses. ¿Para qué sirve? Lo vamos a ver más detenidamente en su tiempo, pero de una vez. Para que salga el sol. Sí, pero al final de cuentas solamente eso es simplemente prorrogar el cataclismo del quinto sol que tarde o temprano se va a dar. ¿Me explico? Lo vamos a ver detenidamente eso que están diciendo. Pero ahorita queda muy bien por la figura de Tloquenahuaque. No es un ídolo. Son características, si tú te fijas, son características del único Dios. Sin embargo, es como una filosofía. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y teología? Filosofía es que tú, con tu cerebro, trates de encontrar a Dios. Teología, ¿qué es? Que Dios te ha encontrado. Tú no puedes sacar de tu mente que es un Dios uno y trino. ¿Me explico? No puedes sacar de tu mente. Es lo que decía Juan Diego, de que viene para el trabajo. ¿Ya terminamos o no? Va a haber receso. Que si va a haber receso. No. No, sígale. ¿Sigo? Es que quizá el café quiere que... Sí. No, pero sí puede haber un receso. Bueno, allá el baño está allá atrás. Entonces, es que esto es muy importante. Me bajan de las alturas para el café. Pero, entonces, me voy a cortar cuando era Ometeo, ¿verdad? Ometeo es ese Dios de la dualidad. ¿Qué es esto? Yo veo el agua, sobre todo ellos, yo veo el agua salada, sabe, sal, y dulce Xochimilco. Sal en Texcoco, dulce Xochimilco. Yo veo los volcanes con nieve y fuego.
al mismo tiempo. Yo veo, observo, experimento la noche y el día, yo experimento mujer y hombre, yo experimento, ¿me explico? La dualidad. Y dice, ¿habrá un ser en donde todo eso lo abarque? Sí, Ometeotl, que es la dualidad, todo lo abarca él. La teología moderna, muchas veces, la teología actual, muchas veces está hablando, aunque todavía se está pensando en ello, no es una cosa que se aclare todavía del todo, pero vamos, nada más lo digo así, el rostro materno de Dios Padre. Es bonito, ¿ah? El rostro materno de Dios Padre. Dios es hombre o mujer. No hay estas categorías para Dios. ¿Me explicó? Por eso cuando le preguntan si esta mujer se casó con 7 maridos, ¿quién va a ser allá el de a de veras, verdad? Primero es la viuda negra, eso está claro, pero vamos. Empezando porque el nombre le falta, sí, ¿no? Pero todo eso que corta el resto. ¿Quién va a ser? Entonces casi se ríe Jesús, la verdad, casi se ríe. Allá no hay estas categorías, ¿estamos de acuerdo, no? Entonces es como para tratar desde nuestro limitado léxico, medio poder entrar en una cosa que va mucho más allá de nuestra razón cívica. ¿Todos son diferentes facetas del mismo Dios? No facetas, características. Es como, por ejemplo, nosotros le decimos a Dios, Padre, Altísimo, Omnipotente. ¿Sí me explicó? Señor. Es el mismo, Señor, Creador. ¿Y cada vez que alaban a ese único Dios, que no lo pintaban, no lo dibujaban, no lo esculpían. El labiol sí lo dibuja, ¿no? Pero es como esto. ¿Cómo dibujas la Santísima Trinidad? Un triángulo. Algo así. No es que dibujen a Dios, sino dibujan una característica de Dios, que es distinto. ¿Sí me expliqué? Un triángulo, ese no es Dios como tal, no va a estar así triangulado el pobre Dios, ¿no? Sino que estoy haciendo una característica de Dios unitrino. ¿Cómo le hago? ¿Qué hizo Patricio, San Patricio? San Patricio, por cierto, lo tenemos en mente a Patricio con nuestro corazón. Un trébol, ¿verdad? Un trébol diciendo la Santísima Trinidad es como esto. No que Dios esté dibujado que sea un trébol, no. Sino estoy dibujando una característica de Dios. ¿Sí me expliqué? Sí. Vamos bien. Entonces, estos son maravillosos términos que son de tolteca, que son texcocanos. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe elige no un azteca, sino un texcocano? Por la uniforme. Ve nomás. Pueden entender muy bien eso. Claro, por eso lo estamos viendo. Bueno. A ese es al que se refiere. Exacto. Esta zona obviamente tiene mucho también de toda esta cuestión tolteca, Teotihuacán, que ustedes aquí conocen. Esta es la zona, Cuautitlán, sobre todo esta parte norte, Texcoco aquí está. Entonces es una gran influencia de lo tolteca, pero acuérdate que lo tolteca llegó hasta Yucatán, o sea que, bueno. ¿Quién fue el que tomando, absorbiendo esta cultura tolteca, sin embargo, se dejan guiar más por Huitzilopochtli como el gran dios? No Quetzalcóatl como tal, aunque estaba dentro de su panorama de dioses, por supuesto. Ellos saben perfectamente el Tloquenahuaque también. Sin embargo, ellos se identifican, vamos a llamarlo así, con Huitzilopochtli, los aztecas. ¿Quién fue uno de los grandes pensadores entre los aztecas que hace toda una liturgia ceremonial, religioso, que habla de Huitzilopochtli? Tlacaeletl. Muy bien. Tlacaeletl. Termina con Tequele. Tlacaeletl. Él es realmente el poder detrás de la silla. Hay una historia que se llama Tlacaeletl, por favor, escríbanlo, Tlacaeletl, léanlo por favor, muy interesante, Tlacaeletl, para que vean el viejito cómo era, Tlacaeletl. No, o sea, estamos hablando es un personaje, después les voy a traer bibliografía de él, para que vean cómo se las gastaba este señor, porque él decía,
Este quinto sol, pues, se necesita esta sangre, este corazón para alimentar este sol. Acuérdate que en la leyenda de los soles era eso, ¿no? Y entonces Tlacaele hace toda una estructura muy compleja, pero él es el pensador, realmente, Tlacaele. Bueno, la fundación de México la ponemos en 1325, aunque nosotros sabemos que hay autores que dicen 1523, etcétera, alguna otra fecha, algunos otros autores. Yo me sigo por Miguel León Portilla. Miguel León Portilla afirma esta fecha de 1325. Después de combatir, tú sabes, me lo salto porque estas son cosas que seguramente ustedes ya lo pasaron en Kinder 3. Entonces, cuando llegan a la Náhuac, ¿verdad? Cuando llegan a la Náhuac, ellos combaten con los que ya estaban ahí, todo estaba ya poblado, combaten con ellos y van ganando guerras, sobre todo de Azcapotzalco fue la primera que ganan, y eso los lleva a ponderarse mucho y empiezan a ganar poco a poco. Sin embargo, quedan con ese islote feo, lleno de así como carrizos. Estos son carrizos de tal cual, así como se lo encontraron, lleno de serpientes. Decían ahí que los muerdan y que van ellos, para ellos la serpiente es algo bueno. Comen serpiente, de eso viven, y comienzan a tener aves que llegaban ahí, pescado, etcétera, y eso lo vendían, y eso poco a poco iba ayudándoles para crear su gran imperio. Esto es muy interesante porque comienza este gran imperio en una tierra verdaderamente paupérrima. Por eso cuando se hace la ermita del Tepeyac en algo tan humilde, tan sencillo, tan pedregoso, ellos sienten que es precisamente lo adecuado, lo ideal. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron así. ¿Quién iba a decir que en una tierra tan agreste, tan pobre, se iban a convertir en los dueños de todo el Anáhuac? Y que su cultura iba a llegar hasta Costa Rica y más. O sea, qué interesante esto, ¿no? Luego, con esta mentalidad de los corazones, fíjense cómo las tunas son convertidas en corazones. Así dibujaron los corazones. Obviamente la tuna significa el cosmos, donde está puesto México. La serpiente que está siendo dividida casi como el dios dual, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Estos son nobles, y ¿cómo lo sabemos? Porque las tilmas que portan están decoradas. Sabemos entonces que se trata de la nobleza mexicana. Seguimos. Esto es muy interesante. Es el códice de la Fundación de México. Lo dividen siempre en 4. México, para los indígenas, la palabra México en medio de la luna significa, póngalo usted, en el ombligo de las lunas, para que eso se te quede muy bien en la memoria, en el ombligo de la luna. No era solamente como una nación, como lo que entendemos ahora una nación. ¿Saben lo que entendían los aztecas sobre México? ¿Saben lo que entendían? En la raíz del universo. Es el fundamento del cosmos. Eso entendían por México. ¿Cómo ves? No nos andamos con... Y tú veías la pobre situación del islote ese, tú dices esto, sí. Fíjate esa misión que ellos tienen de ser los colaboradores de Dios. Nuestros corazones y nuestra sangre hacen que todo el universo esté balanceado, equilibrado, que el sol salga con ese movimiento. Porque acuérdate cómo era la teoría, su mitología, cómo había salido el sol, pero estaba parado el sol. Solamente hasta que se le da la sangre y los corazones comienza a moverse en un 4 movimiento. La fecha es 4 movimiento. Apúntenla por favor. 4 movimiento. Es muy interesante. Entonces tenemos un primer templo. No se hacía nada sin el templo. Nada. Si para nosotros los católicos un templo es muy importante, para los indígenas es todavía más. Es el señalamiento de la creación de una civilización. ¿Estamos de acuerdo? Un templo para los católicos es muy importante, tú lo sabes. Te lo digo con un ejemplo y me vas a entender rapidísimo. Hay una batalla, poquitos y un gran ejército de este lado. Si de estos poquitos surge alguien muy hábil, se va a la ciudad del contrincante, se sube al templo, lo quema, se acabó la batalla.
pierden esta mayoría porque les quemaron el templo. El templo, por lo tanto, significa toda la civilización, no solamente un lugar de encuentro con Dios, sino toda la civilización, sí. Y el templo estaba arriba de las pirámides, ¿no? El templo, Hasta sí, arriba de- era hasta arriba. Creaban, tal cual, un montículo, un cerro, y hasta arriba era el verdadero templo. Aunque muchas veces en las escalinatas ponían los altares para los sacrificios, las piedras y demás. Cuando se sacrificaban a estos de Guerra Florida, los amarraban, sí sabes esa parte, ¿no? Los amarraban, no, bueno, no te lo pierdas, porque esto lo voy a tratar mal el próximo jueves. Entonces, este es el templo, ¿ok? Si no te lo pierdas, no te lo pierdas. Con un primer sacrificio, se hacía un primer sacrificio, ahí está anotado el primer sacrificio, y ponía la cabeza, ¿cómo se llamaba este palo que atravesaba los cráneos y que ponían en exhibición algunos, Sí, muy bien, fuerte. Muy bien, Sonpontli. Este es el cráneo. Si lo llegan a ver allá atrás, ¿verdad? Fíjate cómo está en 4. ¿Por qué? Porque son los 4 puntos cardinales. El universo, decíamos que México significa en medio de la luna. Decíamos que México significa el ombligo de la luna. Decíamos que México significa la raíz del universo, el fundamento del cosmos. Entonces están pintando aquí, están dibujando aquí el universo del cosmos. Y hay otra cosa bien interesante también. No sé si lo logren ver, las flechas y el escudo. Significa esta consagración también de con las flechas y el escudo vas a combatir. Para que sea, bueno, ya eso ya más o menos lo vemos, así. El águila es el ave que llega más alto y por lo tanto más cerca del sol. Nosotros somos hijos del sol, acuérdate que Huitzilopochtli, ¿verdad? Hijos del sol. Huitzilopochtli, ¿qué quiere decir? El sol, colibrí izquierdo, pero el sol en su cenit. ¿Por qué colibrí? Porque viene por el tamaño del corazón. Exacto, muy bien, por el tamaño del corazón que lo vimos ahí en mi casa. El tamaño del corazón, 5%. es decir, que es el animal proporcionalmente que tiene más corazón. Fíjate qué interesante. Entonces, el águila, por lo tanto, para mí significa tal cual Huitzilopochtli, porque también representaba al sol, ¿ok? No solamente era el ave que llegaba más alto y que llegaba incluso con los alimentos, la esencia de los alimentos que es el corazón y la sangre, sino que además en muchas ocasiones representa al mismo sol, al mismo Huitzilopochtli. Otra cosa son estos. Fíjate cuando destruyen el templo, si lo ves, están así con sus flamitas aquí, es que los mexicanos ya vencieron a esta civilización, que incluso ponen al contrincante más pequeño. Pero es destruir el templo lo que manifiesta la destrucción de la civilización. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Qué pide la Virgen de Guadalupe? Un templo. Y al pedir una casita sagrada, al pedir la construcción de un templo, en realidad está pidiendo la construcción de una civilización. Pero lo que ahora nos pide ahora es que nosotros seamos ese templo para la nueva civilización. Muy bien, hija, muy bien. Totalmente cierto. El cimiento de ese templo se da en el corazón. Allá vamos, allá vamos. No te debes de perder 1, 2, 3, la cuarta más o menos más que vamos a tener sobre ese punto. Quinto sol. Entonces, según el manuscrito de 1558, o la leyenda de los soles, los indígenas vivían convencidos de que este mundo se destruiría. Este quinto sol se colapsaría. El quinto sol era el sol actual, es el sol actual. Es este sol. Habían pasado 4 eras anteriores. La era en la cual se vivía, que había nacido en una fecha tan importante como la llamada, ¿te acuerdas? 4 movimiento. Nahueoli. Fíjate que el 4 movimiento es tan importante que precisamente son estas 4 barrios, estos 4, es una flor de 4, siempre hablan mucho del 4, del 4. Incluso nosotros tenemos eso indígena. ¿No te acuerdas que te dicen, ahora sí me pusiste un 4? Sí, lo han oído, ¿no? O te echaste un 8, 4 y 4. Sí lo han oído. Es muy indígena. Es precisamente por valorar también, acuérdate que ellos llevaban sobre todo el calendario lunar también,
calendario solar, lunar y venusino. Entonces, el lunar se dividía así. Bueno, seguimos. Y dice, fecha que también se plasma en la gran piedra del sol, el calendario azteca, y precisamente su nombre movimiento era porque se tenía que realizar los sacrificios para que con el corazón y la sangre se pudiera mover este sol y así dar los ciclos de la vida y el hombre pudiera sobrevivir. Fíjate ahí. Sin embargo, al final de todo, este quinto sol iba a terminar, todo se iba a destruir en una fecha fatídica, exactamente en el famoso cuarto movimiento. Así que solo se podía postergar este cataclismo. ¿Sí quedó claro? Por lo tanto, sí ayudaba a nuestra vida. Sin embargo, esto va a ayudarnos a entender el diálogo que tiene Juan Diego. Exactamente. Quinto sol. Fíjate, aquí está el Nahuin en medio. Alcanzas a ver la lengua que se convierte en pedernal. La lengua es el pedernal de los sacrificios. No sé si alcanzas a ver las garras, ¿ya?, para los soles. Y aquí están los 4. Este es el Nahuin. Ok. Los indígenas creían que había existido diferentes eras o soles, como las épocas en donde habían surgido diferentes soles, y todos habían terminado en medio de cataclismos, hasta la era en la cual el ser humano vivía el quinto sol, que como decíamos, al final iba igualmente a destruirse, y con ello toda la humanidad. Miguel León Portilla lo comenta también en relación a la famosa piedra del sol. Dice, esto lo tienen que tener, pero mira, acá para entender lo de la Virgen de Guadalupe. El quinto sol, 4 movimientos, su signo se llama sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos de tierra, habrá hambre y con esto pereceremos. Fíjate lo que dice, se anuncia el fin de la época actual por un terremoto que, según lo muestra la fecha esculpida en la piedra del sol, tendrá precisamente lugar en un día 4 movimientos. O sea, este mundo se acabará. ¿Pero cómo terminar el cataclismo? En un terremoto. Interesante. ¿Qué significa día 4 movimiento? Ponían ellos diferente signo, caña, conejo, con 13 números y así continuaba. Es como decir el mes. Es como decir el mes, sí, es que es difícil eso. Combinaban la característica casa, caña, conejo, etcétera, con uno. Casa 1, casa 2, casa 3, y así se iban. Trecena y luego 20. Sí. Y entonces el último es el 13. Y otra cosa muy interesante: 13 caña iniciaba una nueva era, comenzaba un nuevo giro. Son una manera de sus fechas, ¿no? En este caso, 4 movimientos, que es cuando comienza este quinto sol, va a terminar, según ellos dicen, en esta misma fecha, 4 movimientos. Y como movimiento significa terremoto, pues, entonces ellos estaban clarísimos que se iba a terminar en el momento de terremotos. ¿Vamos bien? Y ya no te digo más porque... El quinto. Siguiente capítulo. El quinto sol se destruirá por terremotos y lo tenemos en este Córdice Borgia, página 65. ¿Alcanzan a ver el Nahuin? Y alcanzan a ver 1, 2, 3, 4. En 4 movimientos, y aquí esto significa tierra. Cuando en los códices los indígenas manifiestan que hubo en ese año terremoto, temblor de tierra, ponen el movimiento encima de este dibujo, significando con ello que en ese año hubo terremoto. ¿Ok? Aquí simplemente están manifestando el quinto sol va a terminar con un terremoto o con varios terremotos. Ven, aquí ¿lo alcanzas a ver el Nahuin? Aquí está. Un gran signo, 4 movimientos, fecha asociada al quinto sol. Igual lo tenemos en la piedra solar. Luego lo tenemos en códices. Vean, lo tenemos en códices. 4 movimientos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 incluso. 4 movimientos. Desde lo muy esculpido maravillosamente en la piedra solar, como de lo más sencillo. Y fíjate cómo dibujan, de una vez lo ves, cómo dibujan los cerros. Poniéndoles la parte de arriba, hacen un doble signo, y con esto un triple significado. También lo expresaban con una flor de 4 pétalos,
con una rueda el 4 movimiento. Me quedó a todo claro. Sí, lo que sea de carpintería. Bueno, otra cosa interesante es los guerreros tigre y águila. Fíjate este cucurucho, la manera de... Eso me llamó mucho la atención con Aste Tosman, porque Aste Tosman me preguntó, ¿de dónde de ese cucurucho? Yo francamente no. Y cuando vas viendo los códices, sobre todo esto que estoy tomando aquí, dice Texcoco, es interesante, lo pongo nada más. De nuevo el Nahuin Yorin se ponía a veces la mirada, el ojo de Dios, aquí está, cubierto por los dos grandes caballeros, que sería el águila y el tigre, los dos grandes caballeros. Estas ya son fotos modernas, pero para que te pongas, mira, todo bien. Bueno, ok. Fíjate, sobre los sacrificios, hacemos break, si quieren, un brequecito, para tantita agua, sale, 5 minutos. Los sacrificios humanos, nos dice Miguel León Portilla, estoy citando a Miguel León Portilla, la reinterpretación mexica de los mitos y la elaboración de nuevos relatos y códices tuvieron consecuencias que casi se antojan imprevisibles. En ellos iba a encontrarse la justificación de un destino que se consiguió ligado a la realidad total del universo. Como pueblo del sol, los seguidores de Huitzilopochtli tenían en esto una misión que cumplir. El sol y la edad presente habían nacido en virtud del sacrificio de los dioses, que con su sangre les habían comunicado la vida. Pero el Olintonatiu, la edad del movimiento, como las anteriores, llevaban la semilla de su propia destrucción. Cuando esta ocurriera, se cerraría el ciclo de la actuación de los humanos. Pasado y futuro por igual perdería todo sentido. Solo al pueblo del sol correspondería posponer el acabamiento, fomentando la existencia del Olintonatiu, con aquello mismo que le había dado originalmente la vida, el líquido precioso de los sacrificios. ¿Ven? Se iba, al final de cuentas, a destruir. Lo único que están haciendo es postergar esa destrucción. Seguimos. En la mentalidad religiosa mítica indígena se confirma su participación cósmica. Ellos eran los que tenían la obligación de alimentar al cosmos. Ellos eran quienes tenían que sostener y procurar su equilibrio, hacer cosecha de corazones. Por eso la guerra florida es esto, es hacer cosecha de la vida, cosecha de corazones. Lo importante, tú lo sabes, en la guerra florida no era matar, al contrario. En la guerra florida lo más importante es tomarlo prisionero para el sacrificio, para sacarle el corazón y la sangre. Pero quiero decirte una cosa, si tú lees las fuentes históricas, te das cuenta que no siempre fue así. Se mezclaba también las guerras. También había, por parte de este señor por parte de este señor Tlacaeletl, también había el buscar extender su territorio, también, o sea, había otras cosas también. Qué interesante, no sé si alcanzas a ver un parangón entre lo español como vocación cristiana, católica, reconquista, somos los hijos de Dios, etc. Y vamos más allá porque hay que ir y convertir. Y al mismo tiempo, esos españoles tan católicos, tan cristianos, con esa cristiandad, con esa guerra santa, al final de cuentas también el dinero, también el poder político, o sea, también pasaba con los indígenas, también hay que decirlo. Bueno, entonces, cosecha de corazones, a esta guerra que se le llamaba guerra florida. Florida, pues para los indígenas, ojo, flor y canto era la verdad suprema, por lo tanto era una cosecha de corazones en la verdad divina de lo que estaba bien arraigado. Los indígenas, muchas veces en los cantos mexicanos, tú lo puedes observar, por eso te decía de ese libro tan maravilloso. Ellos decían, una flor, una bella flor, es porque tiene una buena raíz. La raíz es la verdad, es lo más importante, esa raíz. Si yo arranco esta flor y la tengo, la poseo, el ser humano la posee en sus manos, esa flor en ese momento comienza a marchitarse, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, el ser humano puede poseer en cierta forma la verdad, pero no la puede poseer del todo. Se marchita, se muere. Los cantos
Yo puedo escuchar el canto, puedo escuchar ese canto, pero no puedo poseer todo el canto. ¿Quién puede poseer la flor y el canto en plenitud? Ometeotl. ¿Sí? Estamos claros con esta mentalidad. Entonces, lo arraigado en la mentalidad de los indígenas, el ser humano, el miembro de la familia más importante, ¿quién es? El anciano. El anciano, la raíz, lo decíamos, la raíz, la historia, la identidad. La mayoría de los sacrificios de los prisioneros en guerras floridas se llevaba a cabo en el templo de Huitzilopochtli. Este es un códice muy interesante, Fray Diego Durando lo presenta, ya con demonios. ¿Los alcanzas a ver? Los demonios. Esto también, para que por si acaso no te lo podías imaginar, bueno, pues aquí está. Cómo hacían rodar la víctima. Vean las personas estas que están en su entorno, y luego comenzaban a comérselos de abajo. Algunos, depende del ceremonial, eran desollados, y el sacerdote se ponía su piel una semana, 15 días, para absorber la fuerza. Los sacerdotes llegaban con la sangre, los corazones, y el corazón y la sangre la rociaban, rociaban a los 4 puntos al universo, le ponían en la boca al ídolo el corazón, a veces lo quemaban, habían muchos ritos distintos, depende, y siempre este ofrecimiento al sol, los corazones y la sangre de víctima. Este es muy interesante, logras ver el sacrificado, aquí está la sangre que sale, y fíjate el águila con las patas, lleva la sangre, y el dios sol, Huitzilopochtli, como un popote, está alimentándose de la sangre de la víctima. Eso, aunque usted no lo cree, es una mariposa. Bueno. ¿Qué pasó? Esto es del Templo Mayor, como ustedes saben, y esto me interesa para decirles, en la impactante ceremonia azteca de la nueva dedicación del Templo Mayor 1487, se sacrificaron entre 10,000 y 80,400 personas. En ella no participaban cautivos de guerra florida, pues esto se reservaba para algunos ritos. ¿Ven? Es distinto, son muy complejos. Imagínate tú 10,000. Y me acuerdo haber leído precisamente, después se los voy a traer la fuente, de cómo el que inaugura esta consagración es el emperador. Era un adolescente, bailaba y le tocó el sacar el corazón y la sangre. Un adolescente de 14 años. Imagínate, llegaban a cansarse, obviamente, todos aquellos que estaban cortando el pecho y sacando el corazón, y eran reemplazados. Oye, 10,000, una fuente, 80,000 la otra, una media, digamos 50,000, es un pueblo, es una ciudad. Acuérdate que en aquel entonces la ciudad más importante en Europa era París, tendría alrededor de 67,000 habitantes. Sevilla tendría 45,000 habitantes. Estamos hablando de que en la ceremonia de consagración del Templo Mayor mataron a cerca los habitantes de Sevilla. El número. Si vamos haciendo esas comparaciones. ¿Cuántos días, padre? Meses, sí, para la consagración. Aquí está algunas ruinas, ¿la conocen bien? Muy bien. Seguimos. Esta es una piedra muy interesante que está en el Museo de Antropología. Hay que hacer un tour después de irnos a la villa de Guadalupe, ¿estás de acuerdo? Sí. Después de ir a Santa Fe, Nuevo México, o antes, nos vamos a Antropología, que está más fácil y más barato. Aquí están estos cuadros, estas cajas de piedra donde se ponían los corazones, habían redondas y habían estas cuadradas. Esta es una piedra que se llama de Tizoc, del rey Tizoc, y aquí está una especie de canal donde la sangre era recogida. Impresionante. Los sacerdotes iban, ¿quién tiene un niño de 4 años, por favor, 3 años? ¿Tú tienes, tú Tacho, tú también? ¿Me regalan el niño? Si se los explico, van a ver qué fácil me lo dan. Fíjate, la idea es esta, que me regales a tu hijo. ¿Es niño o niña? Niña. Me vas a regalar a tu niña. La vamos a atormentar mucho porque la idea es que llore mucho. Tiene que llorar y llorar y llorar.
y después la ponemos en una piedra de los sacrificios, le cortamos el pechito, le sacamos el corazón y la sangre, lo rociamos a los 4, te estoy animando, a los 4 puntos cardinales, y así vamos a tener lluvia para que todos estos, nosotros aquí, podamos comer. No es mi media. Está muy joven, o sea que ya después... No, digo, estamos muy gordos. Está muy gordo. Los indígenas sí lo hacían, con el dolor en su corazón. Terrible, ¿verdad, hermana? Terrible. ¿Y quién los recogía? Terrible. Los sacerdotes iban a los cerros y así. Un niño, faltaba la lluvia y se hacía el sacrificio. ¿Cómo es? Es terrible. Tú lo ves desde esta óptica, por supuesto. Es terrible. ¿Podría haber algo de semilla del verbo en una situación tal? En Isabel, la generosidad. En el fondo, ¿verdad? Hay que irse muy en el fondo. Pero imagínate un fraile de la época. Un fraile que viene con la experiencia de los musulmanes y de los judíos, el único Dios, porque todos ellos adoran un solo Dios, y ven algo así. Sí, dicen, eso es diabólico. Porque a veces, miren, a veces se los pongo así, se los planteo así, porque a veces pensamos, esos misioneros tarados, ¿verdad? Que quemaron todos los códices y destruyeron tantas cosas. Ahorita podríamos haber tenido un tesoro. Mira que lo estás diciendo un historiador, ¿no? Podríamos tener un tesoro con los códices y todo lo quemaron. Ellos estaban haciendo la labor de quemar a ese Satanás que tenía engañado y tenían las garras a estos pobres. Estaban haciendo lo mejor en su guerra contra Satanás. ¿Estás de acuerdo? Estaban protegiéndolos. Y en su papel de religiosos. Exactamente. Por eso no podemos tampoco tan fácilmente juzgar así de que rompieron todo. Ellos estaban destruyendo para ellos a Satanás. Punto. ¿Verdad? Bueno, fíjate esto. No solo los mexicas realizaban estos sacrificios humanos, son varios los documentos históricos que nos señalan que varias tribus usaban de ellos. El mismo Muñoz Camargo, que es un historiador del siglo XVI, quien nos detalla el sacrificio de los chichimecas ante su Dios. Esto para que te animes, mira. Prendieron a uno de los contrarios y lo llevaron a sacrificar ante el ídolo Camastli y a ofrecerlo por primicia y ofrenda sacándole el corazón, abriendo al miserable prisionero por el siniestro costado. Después de sacado por mano del cruel y carnicero sacerdote el corazón, lo puso por ofrenda en el altar del pésimo y horrendo ídolo de Camastli. Cuando aún estaba palpitando, pues aún se había acabado a enfriar los espíritus vitales, estaba fue desollado en un instante, quitando el cuero y puesto sobre uno de ellos, atado y ceñido con sus propias tripas, arrastrando por el suelo los pies y las manoplas del sacrificado. Se presentó de aquella forma ante su infernal ídolo, hecho chipe, que así llaman a los que hacían esta ceremonia y diabólico espectáculo, que eran aquellos que se vestían de cueros humanos desollados. Imagínate tú cuando se casa el rey azteca con la hija del rey de Culhuacán y le dijeron, denos a su hija para hacerla diosa, y el otro, el papito suegro, pues ahí está, le hicieron esto, y entonces llamaron al suegro para que viniera a adorar a su hija, y el otro muy confiado de que le iban a poner en algún pedestal o alguna cosa así, va saliendo aquel sacerdote con el pellejo de su hija. ¿Cierto o no es cierto? No, o sea que claro, se originó una guerra. Mira, se volvió loco y salió gritando. Y no, de locos. Por favor, anote Diego Muñoz Camargo, historia. Es interesantísimo. Tiene una manera, tú ya lo percibiste, difícil, porque es un poco difícil para leer, pero vale la pena, te da muchísimos datos sobre este punto. Más sobre esto. Descripción de más sacrificios. Se decapitaban a las mujeres, mira esto, por eso lo puse aquí. Mira, consagradas a morir en honor de las diosas terrestres, mientras bailaban fingiendo ignorar la suerte que les esperaba. Los niños que se ofrecían al dios de la lluvia, Tlaloc, morían ahogados. Las víctimas del dios del fuego, anestesiadas por el yautli, o sea, hashish, una especie de hashish, eran arrojadas a un gran brasero, se asaeteaba a los que a todos en una especie de caballete personificaba al dios Xipe, Totec,
Una vez muertos eran desollados y los sacerdotes se vestían con su piel. Sin embargo, es necesario hacer notar que dentro de todos los dioses que concebían los mexicas, el dios Quetzalcóatl, rey y dios de los toltecas, nunca quiso realizar sacrificios humanos. Por su amor a los toltecas, sus vasallos, era grande, tan grande que solo aceptaba sacrificios de culebras, aves y mariposas. Quetzalcóatl, eso es interesante. Ahora fíjate Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, mandó edificar un templo dedicado a un dios desconocido. Nos volvemos a recordar a San Pablo, ¿verdad? A un dios desconocido, al dios incógnito, creador de todas las cosas, a quien llamaba Tlonquenahuaque, que significaba el dios de la inmediación, o también identificado como Ipalmenohuani, aquel por el cual vivimos, el dueño de la vida. Fernando de Alba Iztlizóchitl tiene 2 libros en la UNAM, por favor. Fernando de Alba Iztlizóchitl. Son 2 libros, son 2 tomos que nos habla de todo esto. Acuérdense que él es descendiente de la familia de Texcoco. Nos informa cómo Netzahualcóyotl le edificó un templo muy suntuoso, frontero y opuesto al templo mayor de Huitzilopochtli, el cual, además de tener 4 descansos, el Q, o sea, el templo, y fundamento de una torre altísima, estaba edificado sobre él con 9 sobrados. 9. ¿Por qué 9? Porque en una concepción indígena, 9 cielos, ¿verdad? 9 cielos, en otra concepción indígena, 13 cielos. Así señalaban los escalones hacia el cielo. El 10º, que servía de remate a los otros 9 sobrados, era por la parte de fuera matizado de negro y estrellado, y por la parte interior estaba todo engastado de oro. Imagínate, pedrería y plumas preciosas. Imagínate cuando llega no, o sea, ¿no? Demasiado, sí. Sí, demasiado. Las plumas se las pueden aquí para sacudir el oro, ¿no? Pues, la verdad. Pero para los indígenas la pluma era muy importante, el quetzal sobre todo. Para ellos era importantísimo. Por eso dejaban las plumas los españoles y claro, los tlaxcaltecas, vámonos, ¿no? Interesantísimo. Bueno, Diego Muñoz Camargo, ya lo decíamos del siglo XVI, nos dice que los sabios indígenas habían llegado al conocimiento que tuvieron de un solo Dios y una sola causa, porque muchas veces esto yo lo digo y muchos dicen, no es verdad, son idólatras. Sí, había ídolos, sí, tampoco no nos vayamos con la finta de que ya todo el mundo sabía de un solo Dios. Estamos hablando de algunos de los sabios, la Matinime, que habían llegado a esta concepción. Pero es un poco como nuestra gente también, que nosotros sabemos que hay un solo Dios. Sin embargo, hay gente del pueblo que ve a los santos como si fueran ídolos también. Eso es verdad, ¿verdad? Pero habían llegado a esta concepción de un solo Dios y una sola causa, que fue aquel decir que era sustancia y principio de todas las cosas. ¿No le suena a Santo Tomás? ¿No le suena a Santo Tomás? Y es así que como todos los dioses que adoraban eran dioses de las fuentes, ríos, campos y otros dioses de engaño, que a cada cosa atribuían su Dios, concluían con decir, oh Dios, en quien están todas las cosas, que es decir, Teo, Flo, Que, Na, Wa, Que. Por eso el nombre es muy importante, siempre métanlo eso. Como si dijéramos ahora, aquella persona en quien asisten todas las cosas, aquella causa de todas las cosas acompañadas, que es solo una esencia. Híjole, este estudió con Santo Tomás, ¿sí? Sí, de veras, si ustedes ven, analizan, es Santo Tomás. Y luego, ¿dónde me quedé? Finalmente tuvieron este rastro de que había un solo Dios, que era sobre todos los dioses. Estoy citando, volvemos a lo mismo, a Muñoz, estoy citando a un historiador del siglo XVI. Más adelante Muñoz vuelve a confirmar la fe indígena de un solo Dios que habitaba en lo más alto de los cielos, donde asiste aquel, dice Muñoz, que es sobre todos vosotros demás dioses, que le llaman Tlonquenahuaque, que quiere decir como si dijéramos, esto sí ya pareció más bien Cantinflas, pero así dice él, ¿verdad? Que quiere decir como si dijéramos, aquel que todos le acompañan y es acompañado de todos los dioses. Qué difícil, pero al mismo tiempo, qué sabiduría, ¿verdad? Miguelio Portilla, los Tlamatinime. ¿Qué son los Tlamatinime? Ya lo dijimos. Los sabios, los Tlamatinime preservaron, en contraste con el culto popular al dios de la guerra Huitzilopochtli, la antigua creencia en un dios único que estaba más allá de todos los pisos celestes. Este dios supremo era conocido e invocado con diversos títulos. Se le llamaba a veces
Roquenahuaque, dueño del cerca y del punto, y Pamenohuani, dador de vida, Moyocoyatli, el que está inventando a sí mismo. Desde otro punto de vista se consideraba que esta divinidad suprema, siendo única en sí misma, tenía en realidad dos aspectos o rostros, uno masculino y otro femenino, así invocada como Meteotl, el dios de la dualidad. Miguel León Portilla. ¿Sí? 5 minutos, espérenme 5 minutos. Vean los templos, por favor, y vean cómo están destruidos. Quiere decir que están narrando todas las victorias de civilizaciones. Muy importante. Otro punto importante de esto. Ellos formaban, en este caso es un cerro y una serpiente, formaban juntos un tercer concepto. En este caso, cerro y agua, este es agua, es como un río aquí, es agua, significa civilización. Cerro y agua, civilización. Flor y canto, la verdad. Te lo dije, flor y canto, la verdad. Aquí está más o menos una panorámica, es un dibujo obviamente de los lagos, el centro, por donde vendría Cortés, el paso de Cortés, y ellos llegan por el sur, que le llamaban Iztapalapa, la calzada de Tlalpan, para llegar al centro del islote. Muy bien. Aquí están algunos, nada más para ubicarnos. Aquí está el islote, aquí está el islote. En esta punta de aquí es el Tepeyac, aquí está el Tepeyac. Y aquí hay una especie de camino o dique camino, aquí está, que actualmente es la calzada de los misterios, aquí. ¿Ok? Por aquí es el Nico, yo creo. No, para que no por Chapultepec. Aquí está usted, ¿no? Este es el Imperio Mexica, más o menos. Este es el Imperio Mexica que viene hasta acá. Y esto es lo dominado por ellos, pero culturalmente tú sabes, el NAM se agarra hasta Costa Rica, ¿verdad? Hasta Centroamérica. Pero dominado como territorio es este. Con sus independencias, por ejemplo, Tlaxcala, aquí está Tlaxcala, es independiente. Además, Michoacán también, nunca pudieron con los michoacanos. Nunca pudieron. Mi mamá es de Michoacán, señores. Nunca pudieron con los michoacanos. Nada más así como nota a pie, ¿no? Ya no vamos a entrar en esto porque si no, si no entramos a este capítulo, van a entrar. Ya nos quedamos con la parte indígena y vamos a entrar en este momento. Descubrirán México. No se pierda, no se lo puede perder. Jueves, nos vemos en Unión allá de Padres de Familia. Martes allá en Peña 1112.